Avi Loeb, astrofísico de Harvard, dice que es hora de tomarse unas vacaciones antes del 29 de octubre, porque lo que la NASA no dice sobre este objeto podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la vida y el universo mismo. El objeto tiene nombre, 3I Atlas. No es un asteroide, ni siquiera un cometa, y si las cifras son reales, podría ser algo construido. El Dr. Avi Loeb, uno de los científicos más controvertidos del mundo, acaba de decir a sus oyentes en un podcast reciente: tómense vacaciones antes del 29 de octubre. No se rió, no dio explicaciones. Simplemente lo dijo, y luego insinuó que la NASA no estaba siendo del todo transparente sobre lo que realmente está sucediendo con un objeto interestelar que se encuentra actualmente dentro de nuestro sistema solar. Esa sola declaración incendió Internet como un reguero de pólvora. Capamain 3 Atlas fue tendencia mundial. Los foros colapsaron con teorías: sonda extraterrestre, arma fallida, misión secreta. La NASA no dijo nada. Y el silencio de la NASA nunca es solo silencio. Las palabras exactas de Loeb al New York Post fueron aún más escalofriantes. Solo existe un lugar donde existe el tetracarbonilo de níquel, y es en la producción industrial de la Tierra. De ser cierto, 3I Atlas estaría liberando sustancias químicas que solo se ven en fábricas, no en cometas. 3I Atlas se detectó por primera vez en julio de 2025, entrando en el sistema solar a casi 193.000 km/h, el doble de la velocidad de Oumuamua y Borisov, los dos visitantes interestelares anteriores. Desde la primera observación, algo no cuadraba. No se trataba de una roca aleatoria que se desplazaba por el espacio profundo. Tenía un objetivo preciso. Su órbita corta el plano solar en un ángulo perfecto de 5 grados, tan preciso que Loeb lo calificó como una coincidencia de 1 entre 500. Él no lo ve como casualidad, sino como precisión. Las primeras estimaciones sugerían un núcleo de 5,6 kilómetros de diámetro, del tamaño de Manhattan. Su masa era de aproximadamente 33.000 millones de toneladas. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el telescopio Keck II de Hawái registró emisiones de gases. Cada segundo, 3I Atlas libera 4 kilogramos de níquel al espacio y ni un solo rastro de hierro. Esto no puede ocurrir de forma natural. El níquel y el hierro son gemelos que se forjaron juntos en las estrellas. No se pueden separar sin tecnología. La espectroscopia reveló algo que ningún astrónomo quería creer: tetracarbonilo de níquel. Ese compuesto no existe en la naturaleza. Es artificial, un subproducto tóxico, utilizado en la purificación de metales y aleaciones de alta calidad. ¿Cómo es posible que un trozo de roca congelada a 200 millones de kilómetros de la Tierra produzca un gas que solo encontramos en reactores industriales? Loeb no se anduvo con rodeos. Esto nunca se había observado en ningún otro objeto. La proporción es imposible, a menos que no sea un cometa. De ser cierto, este podría ser el primer artefacto interestelar diseñado que la humanidad haya visto jamás. Pero la declaración oficial de la NASA se limitó a un solo párrafo. El 3I Atlas no representa una amenaza para la Tierra y atravesará sin problemas el sistema solar interior. Ninguna mención al níquel, ninguna mención a la química, ninguna explicación. Y fue entonces cuando Loeb lanzó su advertencia: tómense vacaciones antes del 29 de octubre. Según fuentes internas, la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA capturó imágenes de alta resolución de 3I Atlas durante su paso cerca de Marte. Esas imágenes no se han publicado. ¿Por qué? Loeb cree que se están reteniendo intencionalmente. ¿A quién le importan los departamentos de comunicación? Queremos datos de los científicos. Y no es el único. Varios astrónomos han notado retrasos en el calendario de publicación de la NASA, un patrón observado anteriormente con Oumuamua y Borisov, cuando datos espectroscópicos clave se revisaron durante meses. Siempre la misma explicación: problemas de calibración. Siempre el mismo resultado: información faltante. ¿Podría ser la misma estrategia otra vez? Un intento discreto de ralentizar la publicación de algo explosivo. Las colas de los cometas siempre apuntan en dirección contraria al Sol, impulsadas por la radiación solar. Es astronomía básica. Pero el chorro principal de 3I Atlas apunta hacia el Sol. Eso significa que no es empujado, está apuntando. Ningún cometa natural se comporta así.
Algunos científicos teorizan que campos magnéticos, chorros rotacionales o interacciones de plasma podrían causar este efecto, pero ninguna de estas teorías explica su orientación estable. Este objeto está dirigiendo. Además, cada vez que se produce una llamarada, su brillo se multiplica por 10 y luego se estabiliza como si estuviera regulado. Sin volteretas ni erupciones aleatorias, solo control. Se comporta como un sistema, no como una bola de nieve. Y sin embargo, la NASA se niega a publicar datos continuos. Ni siquiera el telescopio espacial James Webb, capaz de detectar firmas químicas de hasta partes por billón, ha publicado un solo espectro desde principios de septiembre. ¿Por qué? Astrónomos de la Universidad de A Coruña, España, realizaron simulaciones detalladas que trazaron la trayectoria galáctica de 3I Atlas en el tiempo. Su artículo, aún pendiente de revisión por pares, afirma que no hay evidencia de interferencia artificial. Encontraron 93 posibles encuentros estelares, pero ninguno lo suficientemente cercano como para alterar significativamente su curso. Su modelo sugiere que se originó en el delgado disco de la galaxia, una región llena de estrellas antiguas con más de 10.000 millones de años. Cada observación abre una ventana al pasado del universo, afirmó el Dr. Pérez Cuto, coautor del estudio. Nos permite estudiar la evolución de los materiales formados alrededor de otras estrellas. Una respuesta poética, pero que no explica el tetracarbonilo de níquel, ni el chorro que apunta en la dirección equivocada, ni el silencio de la NASA. ¿Y por qué esa fecha? ¿Por qué la críptica advertencia de Loeb? Tomen vacaciones antes del 29 de octubre, porque ese es el momento en que 3I Atlas pasa detrás del Sol. Se llama conjunción superior, el punto donde el Sol bloquea toda línea de visión durante semanas. Ningún telescopio en la Tierra ni en órbita podrá observarlo. Y cuando eso ocurra, 3I Atlas desaparecerá prácticamente de la red de vigilancia del sistema solar. Sin radar, sin imágenes, sin monitoreo. Si una nave espacial o algún otro objeto quisiera realizar una maniobra gravitacional, esa ventana de bloqueo sería perfecta. Aprovechando la inmensa gravedad del Sol, un objeto podría pivotar, desacelerar o incluso caer en una órbita fija sin ser visto. ¿Coincidencia? Quizás. Pero las coincidencias cósmicas rara vez se ajustan a esta perfección. Si es natural, 3I Atlas es el cometa más extraño jamás registrado. Emite compuestos de níquel a nivel de fábrica. Su chorro apunta en la dirección equivocada. Su órbita es matemáticamente precisa y está entrando en una zona ciega justo cuando la gravedad solar alcanza su punto máximo. Si no es natural, podríamos estar presenciando la primera sonda extraterrestre jamás observada por la humanidad, una reliquia de una civilización que existió mucho antes de la nuestra. El propio Loeb no habla de invasión, habla de investigación. Si la inteligencia la hubiera diseñado, podría simplemente estar explorando, pero la exploración es recíproca. Cuando la detectamos, ella nos detecta. Los propios archivos de la NASA muestran que cuando los cometas expulsan metales, siempre expulsan hierro junto con ellos. Sin embargo, 3I Atlas solo expulsa níquel. El hierro aparece más tarde, de repente, cuando el cometa está más cerca del Sol. Ese cambio de proporción desafía la termodinámica, el probable culpable. Compuestos volátiles como el tetracarbonilo de níquel, que se vaporizan antes que el hierro. Pero estos compuestos no existen de forma natural en el espacio, solo en refinerías y fábricas. Esto significa, químicamente hablando, que 3I Atlas está produciendo emisiones de gases industriales a millones de kilómetros de la Tierra. Incluso los científicos más cautelosos de la NASA se están quedando sin explicaciones naturales. Cuando 3I Atlas reaparezca a finales de noviembre, ocurrirá una de estas tres cosas. Escenario 1. Se fragmentará como otros cometas. La historia termina. Escenario 2. Sobrevivirá intacto. Eso significa que su núcleo es mucho más resistente que el hielo o la roca, posiblemente metálico. Escenario 3. Cambiará de dirección, aunque sea ligeramente. Si eso ocurre, si su velocidad cambia incluso unos pocos cientos de metros por segundo, se acabó. Eso confirmará su control. Y el mayor descubrimiento científico de la historia de la humanidad. En este momento, la NASA, la ESA y la misión china Tianwen tienen instrumentos apuntando hacia 3I Atlas. Pero la verdadera pregunta no es si lo verán, es qué nos mostrarán. Si Loeb tiene razón, algo se está ocultando, no por malicia, sino por miedo.
miedo al pánico, miedo a lo que significa. Lo expresó mejor. Cuando Galileo vio lunas orbitando Júpiter, le dijeron que apartara la mirada. La humanidad siempre niega primero lo imposible, y luego lo llamamos descubrimiento. Y quizá ahí es donde nos encontramos ahora, a punto de descubrirlo, fingiendo que es solo otro cometa. Con el 29 de octubre a la vuelta de la esquina, el mundo espera. ¿Desaparecerá el Tracy Atlas tras el Sol y resurgirá como polvo o como algo más? ¿Romperá finalmente la NASA su silencio? ¿O tendremos otro comunicado de prensa que no nos diga nada en absoluto? Pase lo que pase, estaremos observando, porque si este objeto es realmente artificial, si es una sonda, una máquina, un mensajero, entonces ya nos está observando. Comenta tu teoría abajo. ¿Crees que Tracy Atlas es un cometa, una nave o algo intermedio? Suscríbete, porque cuando esta cosa reaparezca tras el Sol, la historia de la humanidad podría haber comenzado un nuevo capítulo.